título de economista y candidato presidencial del Partido Unista. Marcel Clot, candidato a presidente. Marcel Clot, en compañía del señor rector, el doctor Ignacio Sánchez. Porque uno escucha a los parlamentarios, escucha a los técnicos, a los especialistas hablar de cuestiones técnicas que no son ciertas, que no son verdad. Esos estudios, te aseguro que no me demoro ni una tarde en hacerlo pebre, en sentido de los aspectos técnicos la cumbre que del capitalismo que se llama la Universidad de Chile. Bueno, la cumbre del capitalismo en la Escuela de Economía de la Universidad de Chile. Tú entras a la Escuela de Economía, al Salón Corbanca, y haces clase en una sala que se llama Provida. Esa universidad, la Escuela de Economía, está completamente entregada a los intereses del capital. ¿Alguien me puede decir que hay un problema menor con las AFP? Las AFP son un robo descarado. Es una sinvergüenzura instalada en este país que no tiene más nombre que el ladroneo, la usurpación y la usura. Estos señores de la AFP te cobran 14% por administrarte el 10% de tu sueldo y te pagan en el mejor de los casos un 6%. Eso es una cosa grotesca. Pensiones que en promedio están en los 150.000 pesos. En 5 años, 10 años más vamos a tener 4 millones de viejos pobres. ¿Qué va a hacer el Estado con esto? Discúlpame, 80.000 pesos mensuales. Es indigno. Discúlpame. La alternativa era cero. Bueno, alternativa era Correcto. cero, pero alternativa sí. al sistema de capitalización individual es el sistema de reparto que nos da 80.000 pesos de pensión. Y eso es resultado, estas pensiones indecentes son el resultado de haber instalado el sistema de AFP y haber eliminado el sistema de reparto que existe. En Europa no funcionó y están desmantelando el sistema de reparto. No, funcionó muy bien, funcionó muy bien y sigue funcionando. Lo están desmantelando porque la banca lo está exigiendo, porque ellos necesitan los recursos del Estado, por la farra que se mandó la banca y el mundo financiero. Bueno, Es notable, te lo voy a demostrar. No he escuchado ningún economista serio decir Te lo algo voy a... parecido. Qué horror. Hacer. Te lo voy a demostrar. ¿Cuánto es lo que... ¿Tú sabes cuánto recaudan la AFP anualmente? ¿Sabes cuánto es o no? ¿Sabes o no? ¿Un monto exacto? No lo sabes. 4,5 billones anuales. ¿Sabes cuánto gastan en pensiones? ¿Sabes cuánto gastan? ¿Lo sabes o no? No lo sabes. 2,3. 4,5 son los ingresos, 2,3 son los gastos. De esos 2,3, 1,2 lo pone el Estado. O 1, ponle 1. Yo puedo nacionalizar eso, entregarle un sistema público, voy a seguir teniendo los mismos 4,5 todos los años, puedo duplicar las pensiones, dejar de gastar ese billón que gasta el Estado y todavía me queda un excedente para pagar pensiones con lo que actualmente se está gastando en el sistema de AFP. Porque cuando tú dices voy a nacionalizar los fondos de pensiones, evidentemente que eso tiene impactos económicos. Y eso... ¿Qué impacto económico? ¿Qué pasaría con la inversión? ¿Cómo financian la inversión si es que no tienen las plata? ¿La inversión de quién? ¿Saben en qué se gastan esos fondos? O sea, pero ¿Sabes a dónde claro van o no? Sí. A los grupos Esos económicos. fondos tienen dueños. Allá van los grupos económicos. ¿Sabes qué inversiones se financian? Especulativas fuera del país, que rentan menos del 2% y le hicieron perder al sistema el 60% de lo recaudado el año 2008. Y se recupera después porque la economía... No se recupera, lo que se pierde no se recupera. Entonces, ¿dónde están las inversiones? ¿Qué inversiones? ¿Qué inversión? Es catastrófico, porque cuando tú no puedes llegar a fin de mes con tu sueldo, entonces es catastrófico. Cuando tú te enfermas y no puedes pagarle los 40 millones que cuesta un tratamiento de cáncer a un niño, es catastrófico. Entonces no me pongas a mí en situaciones absurdas, porque esa situación catastrófica además es responsabilidad de ustedes, de quienes instalaron la Constitución y quienes han gobernado 40 años este país. Así que a mí me gustaría que fuéramos un poquito más cuerdos y más consistentes en la manera en cómo hablamos. Que sorprende en este país la capacidad de no sorprenderse frente a tanto escándalo que existe. Las grandes empresas y las empresas en Chile no pagan impuestos. No pagan ni un peso de impuestos. Porque pero eso no es todos correcto. los impuestos que pagan son entendidos como un crédito de sus propietarios. Entonces, si tú tienes una empresa que tributa un 20% de las utilidades, cuando tú declares tus impuestos como persona, Impuestos Internos reconoce que los impuestos que tu empresa pagó puedes descontarlos de tus impuestos personales. Por lo tanto, al final del día no pagan impuestos, tienen la posibilidad de descontarse completamente de los ingresos de sus propietarios. La Constitución. Esta Constitución, ustedes deberían saberlo porque son liberales supuestamente, esta Constitución es total, absoluta y rotundamente ilegítima.
es la constitución de 7 personas, todos hombres, pertenecientes a lo más rancio de la aristocracia chilena y de lo más conservador de la Iglesia Católica. Una constitución instalada por la violencia brutal y criminal de la dictadura militar. No se genera en lo que se llama la voluntad soberana del pueblo de Chile. Eso es suficiente como para decir que 17 millones de chilenos no pueden estar sometidos a las normas que se hicieron hace 30 años y de esa manera. La Constitución define el modelo. Las 17 leyes orgánicas constitucionales. ¿Cómo vas a organizar toda esta enorme cantidad de cosas, muchas de ellas contradictorias que hay dentro de tu programa? ¿Cuáles son las contradictorias? Podemos ir a varias cosas que están acá: libertad de expresión, democracia directa en asambleas comunales, provinciales, regionales, democracia participativa, parlamento unicameral, voto de chilenos en el extranjero. La pregunta es por la contradicción. ¿Dónde está la contradicción? No, todas esas cosas tienen elementos de contradicción evidentes. La pregunta es cómo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer nosotros todo esto? Es muy simple, no es tan complicado. A ustedes les complica porque tienen que transar intereses con el señor Luce, con el señor Mate, con el señor Angelini, porque tienen negocios con ellos. Pues su gente de ustedes está en los directorios de las empresas que pertenecen a estos grupos económicos. Yo te hice la pregunta y tú lo tomaste como una imputación. Y como lo que tú planteas es tan radical, uno trata de ver Eso es qué una tipo... imputación también, otra vez con que es tan radical. ¿No me dejas hacer la pregunta? Bueno, pero es que usa los conceptos de manera adecuada. ¿No quieres que ¿Hasta pregunte? cuándo? No, sí, pero lo que te pido es que por favor seas sobrio en tu manera de referirte a las propuestas que nosotros estamos haciendo, ¿no? Que trates de entender lo que estamos planteando y no califiques previamente lo que son esas propuestas. Te repito, yo te pregunté si te gustaba el modelo bolivariano y tú me dijiste básicamente que eso es una caricatura, pero que tú tenías buenas referencias de Argentina, de Ecuador, de Bolivia y de Venezuela. Y de Alemania y de Bélgica y otros países más, digamos, Finlandia, Noruega. Perfecto. Muchos más, digamos. Lo que pasa es que aquí hay un descontento muy grande, que no lo ve en general la UDI, no lo ve la derecha, no lo ve la Concertación, porque ellos miran desde su situación de privilegio, desde su situación de contento. Pero aquí hay mucha gente que la pasa mal. 12 horas promedio de trabajo no es para andar haciendo chistecitos. Cuando termina la dictadura militar, el 5% más rico ganaba 140 veces más que el 5% más pobre. Hoy día es 350 veces. El ingreso per cápita de $20.000. El ingreso per cápita mensual del 99% de los chilenos, $720. El 60% del ingreso promedio de una familia es de un banco. Cuando 9 de 10 chilenos no terminan el mes con sus ingresos, cuando la mitad de los trabajadores gana menos de 220 mil El 1% de la empresa hace el 85% de las ventas. Y las exportaciones, que son el motor de la economía, ¿quién las hace? El 1% de la empresa hace más del 95% de las exportaciones. Entonces uno dice, da lo mismo el crecimiento económico, puede crecer, triplicarse, multiplicarse por 10 y la situación va a ser igual. La mitad de los trabajadores chilenos ganan menos de 220 mil pesos. ¿Qué país resiste eso? Sí, ¿Qué familia resiste eso? Digan, esto no es crisis, esto es un desastre En Chile total. no existe ningún derecho consagrado. Todo es negocio, todo es lucro. Lucro en la salud, lucro en la vivienda, lucro en la previsión, lucro en la educación, lucro en los estacionamientos, lucro en todo. ¿Dónde están los derechos de las personas? ¿Dónde están los derechos de las ¿Tiene personas? perspectiva en el rol subsidiario del Estado? No, de ninguna manera. Me parece que ese es el gran invento, mefistofélico invento neoliberal, que me parece que debe ser erradicado de la faz de la tierra. Ese es el que estamos viviendo. Nosotros ni siquiera estamos planteando reformas radicales. Estamos diciendo, mire, en Chile cualquier cosa es radical, pues porque resulta que el mínimo derecho otorgárselo a las personas es radical. Pero estamos planteando que sabe que el derecho a la educación es universal. Está en Estados Unidos, está en Europa, está en Alemania, está en América, está en todas partes, menos en Chile. Pero empezar aquí a despotricar, a mí me parece que es poco delicado porque lo que dice el señor Aguad, y aquí estoy señor candidato, por favor. Si usted quiere descalificar, evite la descalificación. Nosotros lo escuchamos
evite las descalificaciones. Nosotros lo escuchamos a usted. Evite las descalificaciones. Evite las descalificaciones. Pero evite las descalificaciones porque yo no se las voy a aceptar. Marcelo, te doy la palabra. Yo no le voy a aceptar que me descalifique. Te doy la palabra. Que descalifique. Que si usted no quiere... No voy a aceptar que descalifique. Así de simple. Yo lo que quiero decir, señor, si usted es candidato, en vez de venir a patalear, le proponga a la gente cuál es su propuesta. Muy bien. Y al final... Bueno, a mí me parece que esta actitud que tiene siempre la derecha de descalificar previamente es inaceptable. Lo que nosotros hemos planteado no es muy distinto de lo que ocurre en muchos países del mundo, que hay bancos estatales y que también hay bancos privados, pero los bancos estatales tienen una lógica distinta. Lo que importa es que las instituciones públicas funcionen con sentido y razón pública. ¿Cuál es? Y hoy día el Estado... ¿Y cuál sería eso? El Estado no sirve el interés público, sirve el interés privado. El Banco del Estado le prestó plata al señor Luxi para que se comprara el Banco Chile. Sí, le prestó plata a mi papá, que es agricultor. No servir al interés público, porque la plata deberían prestársela a las pequeñas empresas, a la pequeña agricultura, a quienes quieren desarrollar la actividad productiva y no a quienes quieren hacer negocios especulativos como hacen generalmente los bancos y que es la propuesta que a ustedes les gusta, ¿no? ¿Por qué razón habrían de votar en buena medida por las cosas que tú estás señalando cuando hay sólidamente sistema de partidos, movimientos que acompañan esos partidos? Y en el caso tuyo, en una relativa orfandad, por decirlo de alguna manera. Sobre el tema de los movimientos sociales, de hacer política, ¿por qué los partidos políticos tienen la prerrogativa de ser los que hagan política? Todos somos seres políticos. Todos tenemos el deber, el derecho y la legitimidad de estar y disputar en la arena política los puestos de mando de la sociedad. Y no tiene por qué ser un partido político exclusivamente. A mí me parece que ese comentario no ha lugar. Ahora, ¿por qué confundes cuestionar con denostar? O sea, en este país no se puede cuestionar las políticas públicas. No se puede criticar a un político porque eso es denostarlo. Que yo sepa, no la he insultado a la señora Bachelet. He cuestionado sus políticas. No he denostado su persona. Por lo tanto, a mí me parecería que una vez más usemos las palabras en su justa medida y en lo que significan. Hay más de 7 millones de chilenos que no va a votar por la Concertación ni por la Alianza, aunque los planetas se alineen. ¿Y cuál es la opinión que usted tiene al respecto de lo que ha pasado con los medios de comunicación en Venezuela? Yo creo que lo que tú dices es faltar a la verdad. ¿En qué sentido? No están en manos del Estado los medios de comunicación, están en manos de la oposición. La gran mayoría de los canales de televisión están en manos de empresas privadas que además son partidarias de Capriles. Las radios, los medios escritos, de 5 o 6, 4 son de la oposición. O sea, a mí me parece que, francamente, decir que en Venezuela se persigue la libertad de expresión es que simplemente es mal intencionado. Pero uno tiene que crecer y aparecer. Pero me llamaba... pero también la prensa tiene un deber democrático en este país. Y tú lo sabes porque tú eres dueño de un medio o diriges un medio. Y tú sabes que ese medio está al servicio de un grupo económico que es el... Ustedes hablan de libre mercado. Por favor, demuéstrenme en dónde está el libre mercado en Chile. ¿Existe el libre mercado en Chile? No existe. Yo le voy a hacer una invitación. No existe el libre mercado. Ustedes hacen simplemente una argumentación ideológica sobre la base del monopolio y el oligopolio. No existe el libre mercado. Nosotros vamos a hacer inversiones con los recursos del Estado que vienen del cobre. Porque los privados no invierten más después de eso. Los privados, mira, hablemos de los privados. ¿Sabes cuánto se lleva la inversión extranjera? ¿Cuán buena ha sido la inversión extranjera en este país? En los últimos 3 años han sacado más de lo que entran. Esos privados, pues yo aplaudo y le pido al Dios del cielo que se vayan, porque lo único que han hecho en este país es robar, solo robar. La situación social en Chile es más grave de lo que medios como La Tercera dicen, de lo que medios de comunicación comparten una lectura de Chile que está equivocada. Está equivocada. Yo creo que de 3-4 años plazo se subió más de 25-30% el salario mínimo entre el año 97, 98, 99 y está bastante acreditado. Por eso aumentó el desempleo. Está bastante acreditado. Hay un estudio, por ejemplo, que es uno de los principales que se ha hecho en Chile con respecto al empleo, de Cowan, Nico, Misala, Pagués y Romayera, del año 2012, si no me equivoco. Todos economistas funcionales al modelo. Bueno, donde lo que hicieron fue llegar a una...